buenas noches, amigos de Efecto Mundial. En esta ocasión, siguiendo nuestra tendencia de las últimas semanas de ir viendo hacia adelante el país que asumirá el nuevo presidente de México, vamos a entrar en un tema crucial para las relaciones internacionales de México y para el propio progreso de nuestro país, que es la vinculación económica de nuestro país con el mundo. Y para ello tengo un invitado verdaderamente de lujo, conocedor y de mucho tiempo pues ha trabajado en estas materias, que es el doctor Jaime Zabludovsky. Jaime, muy buenas noches. Enrique, buenas noches, mucho gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias, bienvenido. Con él vamos a hablar de varios temas, desde el aprovechamiento cabal de los tratados de libre comercio, la red que tiene México de tratados de libre comercio, cuáles en el cambio que se han estado dando en los últimos años en la economía mundial, el descenso, llamémoslo así, de Europa, el ascenso de Asia, la emergencia, diría yo, también de América Latina, cuáles son los referentes, los países con los que, o las zonas del mundo en los que México debe poner el acento y por qué. Tanto a nivel regional como cierto tipo de mercados. Me gustaría que lo viéramos tanto en términos de países o regiones como en términos de los sectores o mercados más atractivos. ¿Qué sientes que debe estar en el plato de Enrique Peña Nieto en materia económica para la proyección económica de México en el mundo en este momento? Yo creo que México va a iniciar un nuevo gobierno en condiciones tanto internacionales como de la economía nacional muy especiales y con una gran oportunidad. Con una gran oportunidad de que México pase de tener unas tasas de crecimiento entre el 3 y 4% a tasas de crecimiento entre 5 y 6%. Y ahí lo que desde mi punto se va a requerir es combinar un proceso de reformas internas de la economía mexicana, de las reformas estructurales que todo el mundo ya sabemos de cuál estamos hablando, con continuar insertando a México en la economía mundial. Yo creo que México hoy, después de 20 años de reformas internas y externas, está en una posibilidad muy importante para cosechar muchos años de trabajo. Hoy México tiene, yo diría, dos cuestiones que son muy importantes, empezaré por la parte interna y luego en la parte externa. En la parte interna lo que tiene es algo que es muy envidiable, que ya quisieran muchos países desarrollados y en desarrollo tener, que es una estabilidad macroeconómica envidiable, finanzas públicas muy sanas, tasas de crecimiento relativamente elevadas, entre 3 y 4%, que no encontramos muchos países mundial que estén ahí, con tasas de inflación muy bajas, y un consenso, yo diría, entre todos los jugadores políticos del premio de la estabilidad macro. Un banco central muy autónomo, muy profesional, muy envidiado por muchos países. Entonces creo que la parte macroeconómica interna es una base muy importante para construir. Que es valorada internacionalmente por supuesto, también. Hablo desde el ojo de un inversionista en Londres o en Nueva York, es algo que se valora. Basta ver las primas de riesgo que paga México ahora, la posibilidad de colocar deudas a veces a 100 años. En fin, México en ese sentido está para cosechar lo que ha sido logrado no solo por los gobiernos priistas de los 90, pero también mantenido y consolidado por los dos gobiernos panistas. Entonces también no es menor que hayamos tenido una transición política y haber pasado de ser un país relativamente cerrado políticamente a lo que hoy yo considero que es una democracia muy vibrante, a veces a lo mejor demasiado vibrante para el gusto de algunos, pero haber hecho esa transición política al mismo tiempo que hemos mantenido estabilidad macro es un gran acierto y es un tema del cual yo creo que todos los mexicanos van a estar muy orgullosos. Evidentemente no basta, hay que construir sobre eso, continuando con las reformas para poder crecer a tasas más elevadas. En la parte internacional es una historia bastante similar. Empezamos un proceso de apertura unilateral, es decir, sin que nadie nos los pidiera, porque estábamos convencidos que había que exponer a la planta productiva mexicana a mayores niveles de competencia a finales de los 80. Luego continuamos con un proceso de apertura negociada, con tratados de libre comercio con muchos países, empezando y en primer lugar Estados Unidos y Canadá en el Telecán, y luego más recientemente hemos seguido negociando, pero también hemos retomado los esfuerzos de apertura unilateral. Yo creo que el gran reto
para la próxima administración es continuar con las reformas internas para subir la tasa de crecimiento de la economía mexicana, y podríamos hablar un poco de esas reformas, aunque ya son muy conocidas, con continuar con el liderazgo mexicano para insertarse no solo en el mercado de América del Norte, sino en otros mercados. Porque el próximo sexenio seguramente la economía internacional se va a caracterizar por un entorno relativamente menos favorable a lo que sucedió en los 90 y lo que sucedió en los primeros 5 años. ¿Te refieres al proteccionismo que estamos observando? O... Primero, las tasas de crecimiento. O sea, ni Estados Unidos, ya no digo Europa, Estados Unidos no va a crecer a las tasas que creció en los 90 y a principios de este siglo. Europa no solo no va a crecer, tiene problemas de crecimientos negativos y de ajustes que tiene que hacer brutales para poner en orden sus finanzas públicas, y una gran incertidumbre sobre la sobrevivencia del euro, que va a hacer que todo el capital político de Europa esté concentrado en eso. China, con una economía que venía creciendo a tasas del 9 y 10%, ahora está creciendo al 7%. Entonces va a ser un entorno mucho más difícil. Incluso los BRICS, de los cuales mucha gente estaba encantados a principios de este siglo, pues hoy estamos viendo un Brasil estancado con problemas macroeconómicos muy serios. China ya lo mencioné, y Rusia, pues una economía que realmente nada más depende del gas y del petróleo, y India también, que está desacelerando. Entonces, el peso del crecimiento económico, y yo con esto concluiría esta primera presentación mía, el destino nuestro depende de nosotros. Tenemos que ser nosotros los arquitectos y los dueños de nuestro propio destino, actuando interna y actuando externamente. Pero hay mucho campo para hacerlo, y yo creo que tenemos una oportunidad muy importante y muy atractiva para poder lograr que las estrellas se alineen y continuar jugando un papel muy importante en la economía internacional. Llevamos varios años, Jaime, en que las curvas, digamos, de crecimiento de México y Estados Unidos van prácticamente paralelas. Quiere decir, cuando hay crecimiento en Estados Unidos hay crecimiento en México, cuando hay un periodo de depresión o de desaceleración de la economía de Estados Unidos también vamos a la baja. ¿Hay forma o fórmulas que tú encuentres, o un trabajo, la combinación de la política exterior con una buena cuota de reformas internas, con el trabajo que se haga en lo económico afuera, para que podamos comenzar a separar estas líneas y que, independientemente del comportamiento de la economía de Estados Unidos, podamos tener tasas de crecimiento más aceleradas que ellos? Evidentemente sí creo que, yo diría dos comentarios. ¿Cuál es el esfuerzo, digamos, que primero, se requiere hacer? El proceso de integración con Estados Unidos ha sido muy fuerte y muy exitoso. Hoy, entre México y Estados Unidos, comerciamos al día $1,000 millones. Se dice fácil. O más. O más. $1,000 millones todos los días, para un comercio cercano a los $400,000 millones, obviamente hace que nuestros destinos, en cierto sentido, estén unidos. Pero yo creo que hay dos áreas en las que podemos trabajar, una interna y una externa, para, si bien no disociarnos totalmente de este ciclo, por lo menos suavizarlo. El primero es internamente. Lo que necesitamos son motores de crecimiento que sean diferentes al sector externo. Lo que ha sucedido en los últimos 20 años, a partir del proceso de apertura de la economía mexicana, es que el principal motor de la economía mexicana ha sido el canal externo, en particular las exportaciones no petroleras. Entonces, cuando nuestro principal mercado, que es Estados Unidos, se desacelera, es inevitable que eso suceda, porque no tenemos una fuente de crecimiento alterna. Y esta vez es el mercado interno. Y para eso se requiere la reforma fiscal, la reforma energética, la reforma laboral, para que el mercado interno, sin que sea a expensas del mercado externo, pero que sea un mercado mucho más dinámico, mucho más importante. Que es precisamente, que lo señalas, en el 6º Congreso del Partido Comunista Chino, que tuvo lugar hace, creo que en noviembre del año pasado, si no mal recuerdo, viendo que la recesión mundial venía en serio y prolongada, decidieron voltear al mercado interno. Caso mexicano, pues tendríamos que seguir en alguna un símil con lo que están haciendo los chinos. Así es, y yo creo que en ese sentido estamos sobrediagnosticados. Necesitamos una reforma fiscal que deje de castigar los empleos formales y que
cambie los incentivos relativos para trabajar en la formalidad dentro de la informalidad. Necesitamos un Estado que tenga más recursos fiscales que no dependan del petróleo. Necesitamos dejar que el sector energético pueda competir y tenga más recursos para reinvertir. Viene una ventana histórica de oportunidad que es los yacimientos de shale gas en América del Norte, que Estados Unidos ya los está aprovechando, que ha logrado que el precio del gas pase de 8 o 9 dólares que estaba hace unos años a 2 dólares, y hoy eso abre la oportunidad de que América del Norte vuelva a ser un lugar de manufactura intensiva en productos que requieren energía, consumo de energía alto. Entonces necesitamos una reforma energética, necesitamos abrir ese sector a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, para poderlo hacer de una manera competitiva y competida, y eso es muy importante, porque muchas veces cuando se habla de abrir la inversión, se piensa que queremos renunciar a que el Estado maneje las rentas energéticas. Nada más lejano que eso. Las rentas energéticas, las rentas del petróleo y del gas deben seguir siendo del Estado mexicano, deben seguir siendo de todos los mexicanos, porque es una riqueza que no depende y que no es de quien le esté explotando. Pero yo creo que sí es muy importante tratar de... Te dan un servicio de explotación, es lo que ocurre. Separar la administración y explotación de los recursos petroleros de la administración y control de la renta petrolera, la renta económica de los recursos energéticos. Este es un tema central y quisiera ahora, después de la pausa, que entrara más, porque la complejidad política de esto es la que quizás sea mucho más difícil. Dices que estamos sobrediagnosticados, también ese tema está muy visto, hay comparaciones muy importantes con lo que ha logrado Noruega, lo que ha logrado Colombia en especial, diría yo, de ser un país prácticamente nulo en el tema petrolero, ha pasado a ser un gran motor de su propia economía. Así es que este tema me gustaría que lo abordáramos ahora después de esta pausa. Regresamos. Dentro de los asuntos pendientes que en materia de política interna todavía tiene nuestro país, se encuentran sin duda las llamadas reformas estructurales. En este sentido, en medios tanto políticos como académicos, existe una coincidencia en torno a que México requiere con urgencia reformas en los ámbitos energético, laboral, educativo y fiscal.